en la parte de acciones de control y habla de el nivel de participación de los médicos. Entonces, explicaciones más, explicaciones menos, la lógica de la entrevista, utilizando una guía de entrevista, donde tú tienes dimensiones y preguntas para cada una de las dimensiones. La lógica de la entrevista es que tu instrumento es abierto y tú no vas de la pregunta uno a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, que es lo que hace un estudio cuantitativo, sino es un espacio abierto donde la gente tiene libertad de explayarse, compartir sus cosas con lujo de detalles de manera libre, porque es una entrevista, o sea, no es una encuesta rígida, sino es un diálogo abierto. ¿Ok? Y lo que se hace ahí es triangular la información. ¿Qué cosa es triangular la información? Triangular la información viene de triángulo, y tú tienes dos formas de triángulo, un triángulo de base inferior y un triángulo de base superior. ¿Ok? En un triángulo de base inferior, el analista, ¿ok? Analiza dos entrevistas por separado y las codifica de acuerdo a los códigos establecidos. ¿Ok? Y puede analizar todas las entrevistas codificándolas de manera distinta. Mientras que otra forma de triangular es, ya no trabaja un analista, sino trabajan dos analistas, y cada uno de los dos analistas analiza cada una de las entrevistas y se verifica cuál es el nivel de respuesta que tiene cada uno de ellos. Teóricamente, todos deberían codificar igual o encontrar respuestas iguales o diferentes donde quieran encontrar. ¿Ok? Pero es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que habitualmente se usa en marcos de triangulación. ¿Ok? Por lo tanto, mi investigación es abierta y flexible y se busca enfatizar la observación de procesos. ¿Ok? Por otro lado, en el enfoque cuantitativo, lo que manda son los datos. Y lo central son los datos, siempre y cuando los datos se puedan cuantificar. Si hay un dato que no sea cuantificable, es complejo. Entonces, ¿cuál es el interés del enfoque cuantitativo? Es explicar, predecir y controlar una realidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que se usa en epidemiología? Que además es el principio de toda la lógica de vigilancia epidemiológica o de investigación epidemiológica, no para ponerlo en términos teóricos en alguna parte del universo, sino en un tema concreto como el que estamos viviendo ahorita, que es la pandemia de la COVID-19. ¿Sí? El propósito desde el primer momento era conocer qué era, explicar cómo había surgido la enfermedad, explicar cómo se transmitía la enfermedad, predecir qué iba a pasar, ¿ok? Y establecer estrategias de control. Entonces, este discurso de que iban a aparecer variantes, yo lo he leído en junio del 2020 y que se iba a vacunar o semestral o anualmente, lo he leído en junio del 2020. ¿Ok? En un artículo de Llama escriben dos autores, uno que trabaja en un instituto americano que se llama el Instituto de Health Metrics, que es Chris Murray, y un investigador inglés que se llama Stephen Piot, quienes analizan la realidad y a partir de ese análisis concluyen que eso es lo que va a pasar. Eso no necesito entrar en muchas más cosas y eso ha sido lo que ha ido pasando. ¿Ok? Las vacunas han ido apareciendo, se han ido encontrando distintas pistas, pero es parte de lo que nos ha tocado. ¿Ok?
Entonces, el interés primario, el enfoque cuantitativo es explicar, predecir y controlar enfermedades, problemas de salud, dificultades sanitarias, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en el enfoque cuantitativo, todo se reduce a ámbitos y fenómenos que podamos observar y medir, caracterizar, describir. ¿Ok? Y el propósito es generalizar los resultados fuera de contextos temporales y fuera de contextos sociales. O sea, la realidad tal como es. O de diabetes, sí, diabetes aquí en el África, en Sudáfrica, en Europa, en la China, y en Asia, Norteamérica, etcétera, es el mismo problema. ¿Ok? Se prioriza la relación causa-efecto y se busca encontrar algún tipo de asociación o correlación estadística. Y las estadísticas se usan para determinar mi muestra, para analizar los datos y para generalizar resultados. A diferencia de los otros cualitativos que uno usa un instrumento estructurado, es un instrumento no estructurado y de diseño abierto. En investigación cuantitativa nosotros usamos instrumentos estructurados, además que deben ser estandarizados, de manera que todos preguntamos igual, seguimos la misma secuencia de la uno a la 2 a la 3 a la 4 a la 5 a la 6 a la 7 y así sucesivamente. No es que pregunto la uno me paso a la 5 de ahí voy a la 7 de ahí voy a la 3 no. O sea, es en orden y tienes que ir en orden. ¿Ok? Y eso es estandarizar el proceso de recolección de información y tu instrumento tiene que ser válido y confiable. Y en esa lógica tu instrumento tiene que ser rígido. ¿Ok? Esto es el resumen de lo que estamos hablando hasta ahora. Y con una lógica de tratar de tener un poco más de tiempo para conversar, voy a tratar de hacer la dinámica este, y la voy a presuponer solito y la voy a empezar a explicar. Hay una dinámica que habitualmente se hace siempre, ¿ok? Y es, somos 7 personas, entonces a una persona la ponen en la parte de atrás. Ah, perdón. El ejercicio es, vamos a suponer que todos son ciegos, que además de la ceguera no podemos caminar, ¿ok? Pero tenemos todo el resto de sentidos y tampoco sabemos qué es un elefante. Entonces, a uno lo ponen en la cola del elefante, a otro en la pierna del elefante, a otro debajo de la panza del elefante, a otro debajo de la pierna delantera del elefante y otro en la trompa del elefante, ¿ok? Entonces se da un espacio de discusión y cada uno tiene que describir cómo es un elefante. Entonces todos van a describir un elefante. ¿Qué cosa implica una descripción? Describir lo que percibimos por los sentidos. Como no vemos, no hay vista obviamente, pero escribimos lo que llegamos a tocar, lo que llegamos a oler y lo que llegamos a gustar con la lengua. ¿Ok? Y entonces el que estará en la cola del elefante va a describir que para él un elefante es una cosa delgada, móvil, rugosa, que tiene pelos en la parte distal y que hacia la parte superior que él no llega a distinguir qué tan grande es, huele feo. Punto, pues no llega a describir nada. ¿Ok? El que está a la altura de la pata de atrás del elefante simplemente va a describir que es una cuestión como un tronco rugoso, tibio, ¿ok? Y si quiere pasar la lengua por la pierna del elefante, va a sentir que tiene sabor a tierra y que hacia la parte de abajo hay una serie de estructuras córneas, que son las uñas de la pata del elefante, ¿ok? Y que igual hacia una, o sea, no llega a dar la vuelta a todo ese tronco, pues no sabe qué tan grande es, tampoco llega hasta la parte de arriba, del elefante, pero percibe un olor
fétido en alguna parte, que tampoco llega a distinguir. Ok, el que está a la altura de la panza del elefante, lo que va a describir es que está tocando una cuestión como si fuera estos globos aerostáticos, que es blando, que se puede hundir, que genera, que hay ruidos, que son los ruidos hidroaéreos del elefante, que en una parte hay una cuestión que es la parte del genital del elefante, este, que es media húmeda y una serie de cosas de ese tipo que puede describir, y no puede describir más allá que es una cosa más grande de lo que, ok, el que está en la pata de adelante, el elefante va a describir casi lo mismo que el que está en la pata de atrás, que es una suerte de tronco rugoso, que a la hora que le pasa la lengua tiene sabor a tierra, y que uno toca algo de pelos, una cosa que parecen pelos, y que hace la parte de abajo de una estructura corna. Ok, y más allá de eso, dependiendo qué tan alto sea la persona que está ahí, va a poder decir, ok, y eso se conecta con algo que medio cóncavo, que es la parte de la panza del elefante, o las costillas del elefante. La que está hacia la parte delante de la trompa del elefante, vas a decir que es no es, no es no es como un látigo que es como la cola, sino que es una cuestión más, es un poco gruesa, rugosa, móvil, y que en la parte distal de eso, esa húmeda, y que nada, uno siente que hay dos orificios y que a la hora que trate de tocarlos, eso se mueve, porque obviamente es como que te está metiendo los dedos en la nariz y es incómodo el elefante. ¿Ok? Y dependiendo qué tan cercano a la boca el elefante estaba, por describir si había algo cercano a la boca y que lo que sentía en ese espacio. ¿Ok? Ah, la pregunta es, si cada uno de ustedes hubiera descrito estas partes del elefante y le pregunto a cada uno de ustedes qué es un elefante, ¿quién tiene la razón? ¿El que está adelante, a la mitad, en la parte de atrás, en la parte del medio, en la parte de adelante? ¿Quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Ninguno? Todos, Todos, doctor. todos, doctor. Todos tienen la razón porque todos están describiendo una realidad. Y probablemente los que tengan o que estén más cercanos a la razón son aquellos que son capaces de decir, yo no llego a distinguir qué hay más allá de lo que tocó, pero no llego a tocar todo. Y en investigación cuantitativa, una de las grandes deficiencias que hay es que tratamos de generalizar resultados sin reconocer que mi investigación tiene limitaciones y que no llegamos a entender todo. Entonces, había un alumno, tampoco voy a dar nombres, como ya lo dije, que quería hacer un estudio sobre ideación suicida en estudiantes. Ya lo hemos conversado. Entonces, vamos a suponer que a ustedes les pasan el cuestionario para responder de ideación suicida y se los pasan por Google Form. ¿Ok? Y como ejercicio, vamos a suponer que todos nosotros hemos tenido, por efecto de la pandemia, como una buena excusa, ideaciones suicidas. ¿Ok? Y vamos a suponer que esa investigación se aprueba, pasa todos los filtros y todo lo demás, y te llega el cuestionario. ¿Ok? Y una de las preguntas es si has tenido ideación suicida. La pregunta es, tú que sí sabes que has tenido ideación suicida, ¿respondes que sí o respondes que no? Christopher. En lo personal, doctor, o sea, por mi forma de ser, yo respondería con la verdad. Sin embargo, existirán personas o casos en los cuales no llegarían a responder con la verdad por timidez o por vergüenza, quizás.
Tú no tienes vergüenza en esas cosas. No, es mejor ser sincero y directo. ¿Para En general, porque si es quién? que das ¿Alguna falso, investigación? O sea, eh, además, tu, en general, tu doctor, información es confidencial. Tu información es confidencial. Tú vas a responder eso. claro, si es confidencial y es por un estudio, yo respondería con la verdad, porque, Por Google Forms no hay forma que sea confidencial. Por Google Forms no hay forma que sea confidencial. Te llega un correo a tu correo y tú respondes de tu correo. claro, entonces queda a criterio de cada persona si es que responde o no, porque ya sabe que no es confidencial. De igual manera, yo respondería con la verdad. Ok. Ujú. Entonces, si sueles responder con la verdad, ¿por qué no has avanzado tu protocolo? Ya que estamos en fase de conversar de la verdad. Lo hice porque estuve investigando diferentes trabajos y quiero tener algo un poco más detallado. Si es que presenta algo simple o algo que es incompleto, no siento que está bien. Ok. Entonces, tú entiendes que estás arriesgando tu nota del curso por esperar a tener la propuesta perfecta, ¿cierto? No, o sea, no quiero arriesgar mi nota, sin embargo, quiero tener algo bueno y concreto. El tema ya lo tengo, yo tengo un avance, pero quiero tener más puntos para tener algo más completo. Te cuento que llevas una semana de un ciclo, perdón, llevas un mes del ciclo. Y el ciclo no es que tenga 6 meses, tiene 4. Solo te cuento para que tengas eso bien marcado. O sea, el mundo del objetivo y la verdad y la sinceridad es importante tenerla, siempre y cuando tú vayas a garantizarme la confidencialidad de la data. Sí, doctor. Ok, y entonces, preguntándole a la mayoría de las personas responde, ese tema es personal. Yo no respondería. Es más, ni siquiera respondería al cuestionario. Pues no tengo que mentir, pero tampoco quiero contar mis cosas. Mis cosas son mis cosas. O sea, no tengo que responder al cuestionario. Nadie me puede obligar a responder a un cuestionario. A mí me invitan a participar respondiendo un cuestionario. Si leo el cuestionario y hay cosas que no me gustan, no participo. O sea, no tengo que mentir, que es un poco este, lo que está planteando Christopher. No tengo que mentir. Y sigo poniendo ejemplos supuestos, ¿ok? Vamos a suponer que están haciendo un estudio de consumo de drogas ilícitas en estudiantes, ¿ok? Y para ese ejercicio todos somos consumidores de drogas ilícitas, ¿ok? Marihuana, cocaína, LSD, crack, y obviamente han aparecido una serie de pastillas más que hay como adictivas en el mercado de las drogas, ¿ok? Y te hacen la pregunta, ¿usted ha consumido marihuana? Como todos hemos consumido, y te hacen la pregunta, ¿tú qué responderías, Michelle? Que no respondería con la verdad, doctora. No te escucho. Mm, Ahora, doctor, Ahora sí te escucho. ya, ya, Creo que cuando gritas se escucha un poquito mejor. ya, ya, doctor. No respondería con toda la verdad, doctor. Pondría algunas cosas nomás, se puede decir, algunas cosas que me compete que no me afectaría mucho. Jacqueline, Sí, doctor. ¿Qué respondería si consumo droga? Es el doctor. mm, Si es como no las consumo, sí respondería, doctor. no estoy partiendo del supuesto que sí consume. Ah, entonces no respondería, doctor, porque siempre el ser humano tiende a ocultar sus malas prácticas.
son propias. O sea, yo no estoy diciendo que ocultes o no ocultes. Yo no tengo que participar en esa encuesta. Entonces no, por Rubí, eso no respondería. Rubí, No sé, doctor, es como cuando tus papás te preguntan, oye, ¿te drogas? No, pues no voy a responder con la verdad. Racer. No, doctor, también, de igual manera, no lo respondo. Ya, pues parte de cualquier persona que intenta estudiar temas que están vinculados a realidades que socialmente son estigmatizantes por las repercusiones sociales que tienen. El estigma está ahí. La gente no suele responder o te responde una cuestión falsa. Es algo como cuando a la gente le preguntan si lee novelas. Entonces, sí. ¿Has leído la última novela? Y se inventan, esas son las camas discretas que ya no hay. Inventan un nombre de un autor conocido, inventan un nombre de novela. Y mucha gente que te das cuenta por el propio idioma que usa o por la propia forma de hablar que usa, que no lee, y te dice si la novela tal, que si la leyó y todo lo demás. Y entonces, esa es parte de los ejercicios para entender esta lógica de lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Ok? Lo cualitativo y lo cuantitativo va a dar lugar a los distintos tipos de investigación. Lugar a investigaciones cuantitativas. Y los dos grupos grandes de investigaciones cuantitativas que hay son los estudios observacionales en general, que algunos autores, desde mi punto de vista, mal, porque tú no defines las cosas como negación, los llaman estudios no experimentales y los estudios experimentales. ¿Ok? Es como que yo le pregunte a Christopher, a Sosimo y a Reiser, le digo, ¿tú eres mujer o no mujer? Digamos, si alguno de ellos está molesto conmigo, voy a decir, oye, ¿qué pasa? No me hace ese tipo de preguntas. Yo soy hombre, punto, tema cerrado. Porque las cosas no se definen por negación. O como que a las chicas yo le pregunto al revés. ¿Tú eres hombre o no hombre? Es una manera inapropiada de definir. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, definir los estudios como experimental y no experimental no es apropiado porque las cosas se definen en positivo, no en negativo. ¿Ok? Entonces los estudios son observacionales y experimentales. ¿Qué diferencia un estudio observacional de un experimental? Que en el estudio observacional, como su nombre lo dice, el investigador observa. ¿Ok? Observa que observa una realidad. Mientras que en el estudio observacional, ¿cómo interviene el investigador? El investigador interviene decidiendo qué intervenciones va a comparar. Yo voy a comparar el tratamiento convencional de tuberculosis XDR con un tratamiento novedoso de tuberculosis XDR. ¿Ok? Entonces yo intervengo. Algunos textos dicen, en el estudio experimental, el investigador manipula. ¿Ok? Y sensu estricto es correcto. ¿Ok? La pregunta obvia que ustedes podrían hacer, y ahí, ¿por qué usted no dice manipula? Yo no uso manipula porque manipular tiene en el imaginario social peruano, no sé si americano, pues no he llegado a hacer un estudio de ese tipo, pero en el imaginario social peruano, manipular significa algo no transparente, algo turbio, algo oculto, algo no correcto. Y por eso yo digo, en el experimentar, si ahora interviene.
porque interviene decidiendo, manipula decidiendo, o sea, no tiene un rol pasivo en la investigación, sí tiene un rol activo en el diseño de qué cosas va a estudiar. ¿Ok? Si leen algún texto y lo entienden como manipular, tienen que entenderlo así. ¿Ok? Y si afortunadamente esos textos ya desaparecieron de la literatura, entonces se llama el investigador interviene. Ok, de los estudios cualitativos no voy a hablar, pero los nombres son etnográfico, fenomenológico, de casos, y de investigación-acción. Entonces, un estudio donde uno trata de describir las distintas percepciones de los distintos actores sobre un tema en particular es un estudio de caso. Porque vamos a suponer que yo quiero estudiar las características del emprendimiento de las mujeres en Huancayo. Entonces hago un estudio sobre emprendimiento de mujeres. ¿En dónde? En Huancayo. Y voy a ver distintas formas de emprendimiento de las mujeres. Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. No, doctor. No, doctor. Mami, Ok, baja el es la volumen primera de vez la que las radio. mujeres responden más que los hombres, lo cual me alegra. Sí, muy alto. Entonces yo decía que en los estudios cuantitativos hay dos grandes grupos, los observacionales y los experimentales. Y como decía, en el estudio observacional, el investigador observa lo que ocurre, por eso se llama observacional, mientras que en el estudio experimental el investigador interviene. ¿Interviene qué? Decidiendo qué intervenciones son las que va a analizar o comparar. ¿Ok? Entonces vamos por la parte más sencilla, porque además nadie está haciendo eso. Los estudios experimentales son de dos subgrupos. ¿Ok? Aquellos estudios que se hacen en ámbitos clínicos, centros de salud, hospitales, clínicas privadas, etcétera, estudios clínicos, mientras que los estudios que se hacen en espacios comunitarios o en espacios sociales, rurales, etcétera, son los llamados ensayos de campo. ¿Ok? Entonces, para seguir con los temas de moda tipo la vacuna o las vacunas de la COVID, habitualmente todos los estudios de vacuna se validan en comunidad. Entonces, buscas población a la cual vacunas y tú ves qué tan eficiente es la vacuna. ¿Ok? Entonces, este estudio famoso de la vacuna de Sinopharm, que se trabajó con Cayetano y San Marcos, o los estudios de CureVac, que se trabajaron en una clínica, o el resto de vacunas, se puso una clínica para que la gente vaya allá, pero no un ensayo clínico, era un estudio, en la práctica era un ensayo de campo. La gente iba allá por un tema de seguridad, porque no había certeza de la efectividad de la vacuna. ¿Ok? Igual se hizo con la vacuna de AstraZeneca, CureVac y Sinovac, que fueron las tres vacunas, las cuatro vacunas que se probaron en el país. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos experimentales? Uno es en lugares clínicos, ensayos clínicos, y los otros son en lugares no clínicos, que son los ensayos de campo, cuando se hacen en ámbitos rurales, o los ensayos comunitarios. ¿Ok? Los estudios observacionales, por otro lado, ah, son de dos grandes grupos. Un primer grupo son los estudios descriptivos, y se llama descriptivos porque la palabra descriptivo viene ¿de dónde viene? Christopher.
¿De dónde viene descriptivo? Doctor, disculpe, ¿de dónde viene qué? No le La escuché esa palabra parte. descriptivo. Es una palabra descriptivo. Eh, No estoy hablando de raíces latinas, latín. ¿no? Ah, ya. Mm, si es que no se refiere a lo que es de lo que es el latín, entonces, ¿qué podría referirse? Mm, no, no sé a qué se refiere, doctor. ¿De dónde viene observacional? De lo que justamente uno puede notar, ver y analizar. Se llama observar, no analizar. Observar. Observacional viene de observar. Descriptivo, ¿de dónde viene? De analizar, doctor. Descriptivo viene de describir, no viene de analizar. Son dos cosas distintas. Describir es describir. ¿Ok? ¿Qué cosa es describir? ¿Y qué características nosotros describimos? Eso que a ustedes les parece tonto es empezar a vincular investigación con la parte que hacen de clínica, para que entiendan que no son dos cosas distintas, son cosas bien lógicas. Descriptivo viene de describir. ¿Y qué cosa? Entonces voy a pasar a sus exámenes de pacientes a la hora que ustedes evalúan el estado neurológico. ¿Qué cosa es LOTEP? Porque además se sigue escribiendo así. LOTEP. ¿Qué cosa es LOTEP? Lúcido, No estoy orientado en tiempo, espacio y persona. Eso es LOTEP. Entonces, ¿qué cosa describes? Si la persona está lúcida o orientada, pero tú analizas tres dimensiones: persona, espacio y tiempo, o tiempo, espacio y persona. ¿Ok? Y por lo tanto, en un estudio descriptivo, tú vas a describir una realidad, una enfermedad, una situación sanitaria, y la vas a analizar en tiempo, espacio y persona. Y justamente como vas a describir, tú vas a analizar cada una de las variables que esa investigación tiene. Y por lo tanto, como dice acá, tú vas a hacer un análisis de cada una de las variables. Se llama análisis univariado. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que ustedes empiecen a entender es que la investigación no está divorciada de la realidad clínica en la cual ustedes viven, sino que tiene mucha lógica. Solo que por alguna razón tengo la impresión de que la clínica va por un lado y la investigación va por otro mundo, y como si fueran dos mundos separados, ¿no? Son dos mundos que se complementan y se abordan. ¿Ok? La prueba más grande de que se complementan y se abordan es el primer tipo de estudios descriptivos. ¿Qué cosa es un reporte de caso o de casos? ¿Ok? Y voy a resumirlo rápido porque ahorita voy a pasar a la parte más importante que me gustaría detallar. El reporte de caso o reporte de casos es la investigación más cercana a una descripción clínica, como descripción de casos clínicos, esos que existen en los hospitales de reuniones de mediodía de discusión de casos clínicos, así como hay discusión de muerte y complicaciones en algunos servicios. ¿Qué cosa es una discusión de un caso clínico? Te presenta un caso clínico donde te dan todos los detalles y tú tienes que tratar de deducir cuál es la enfermedad de fondo. En el reporte de casos tú haces al revés. Tú buscas el caso o los casos raros y tú buscas describir las características de eso. Entonces, ¿qué cosas son casos raros? Son casos que epidemiológicamente se presentan
En términos neonatales, cada 1000 partos, 2000 partos, 5000 partos o más. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos han visto nacimiento de niños encefálicos? Yo, Ok. ¿Alguien más ha visto nacimiento de niños encefálicos? No, doctor. No, doctor. Pero, digamos, yo podría hacer un estudio sobre la cantidad de casos de niños encefálicos por año de la última década en el hospital, cualquiera sea el hospital que considere Tito el Carmen, que es el que tiene la mayor cantidad de partos en Huancayo, y ahí tengo un reporte de casos. ¿Ok? No, pues tiene muchos casos. Yo dice, ok, busquemos casos más raros. ¿Alguno de ustedes ha visto niños con atresia anal? Atresia. Popularmente conocido como ano imperforado, o sea, No, doctor. no hay ni recto ni ano, sí, pero existen. O sea, no existe solamente en la literatura mundial, sino que existe a nivel país, pero es extremadamente raro. ¿Alguno de ustedes ha visto un niño con atresia de vías biliares, que también se reporta? Es un poco más frecuente que la atresia anal, pero probablemente no hayan visto. Y probablemente en el hospital haya en los últimos 5 años o 10 años uno o dos. No creo que haya más. Más allá de que ustedes lean textos de pediatría y cardiología donde hablan de situs inversus, ¿ustedes han visto situs inversus? No, doctor. Y cuando uno revisa literatura debe haber. Cuando uno revisa las estadísticas es uno por cada 100.000 partos, pero uno, o 50.000 partos, una cosa rara. ¿Ok? Y podemos seguir avanzando sobre enfermedades raras y glioblastoma neonatal. ¿Se presenta? Sí. ¿Es raro? Sí. Creo que ese es uno en 300.000 o uno en 200.000 recién nacidos vivos. O sea, es raro, bien raro. Y lo más probable es que nunca lo vean, pero está en la literatura. Claro, como parte del morbo intelectual, siempre leemos esas cosas y nos queda en la cabeza. Pero hacer un reporte de caso es hacer eso, ¿ok? Y eso, que son los casos raros, tiene que ver con el reporte de 2 personas en la región de Ancash en el año 90, que presentaron adultos, adultos jóvenes que presentaron diarrea acuosa, que venían de estar en un barco de la China. ¿Ok? Esos fueron los 2 primeros casos de cólera en el Perú, años 90. ¿Ok? Que después provocó la epidemia de cólera a nivel mundial y todo lo demás. Es la historia real. ¿Quieren ir viendo temas igual de raros? En el año 83, a la misma fecha, se publicaron 2 artículos. Un artículo publicado en San Francisco, o un estudio hecho en San Francisco, y un estudio hecho en Nueva York. Los 2 estudios describían 2 personas adultas jóvenes que tenían sarcoma Kaposi. ¿Y por qué lo describían como algo raro? Porque el sarcoma de Kaposi es una enfermedad que se presenta en personas base 6 para arriba.
Ok, y entonces cuando hicieron el estudio, describieron que eran adultos jóvenes, sanos, etcétera, 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 que como única característica, unos vivían en Nueva York, otros vivían en San Francisco, o sea, los dos vivían en los cuatro vivían en Estados Unidos, ¿ok? La característica común de los cuatro eran dos cosas, eran adultos jóvenes y eran homosexuales. ¡Pum! Ese es el primer estudio donde se empieza a publicar el tema de VIH. ¿Ok? Y es el propósito de los estudios de reporte de casos, describir casos raros. ¿Ok? Entonces, si alguno tiene una pasión por la clínica y quiere entrar a buscar algún caso raro que alguien le haya comentado y quiere hacerlo como si es bestial, no tengo ningún problema. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Es correcto? Es correcto. No es censurable, no, no es censurable. Es una descripción del caso y mi análisis, el análisis de los casos que se han reportado a nivel mundial sobre ese enfermedad. Ok, después vienen las series de tiempo. Ah, y las series de tiempo, voy a dejar de compartir un ratito. Las series de tiempo es una descripción en el tiempo cómo se comporta una enfermedad o un problema de salud o una realidad sanitaria. ¿Ok? Entonces, esto puede ser semejante a una curva de malaria, que es muy semejante a una curva de dengue, donde tú tienes que los casos aumentan desde noviembre, diciembre, por lo menos en toda la parte sudamericana, y tienden a aumentar hasta marzo y después caen. ¿Ok? Y tienen una crecida que a veces es un poco más alta, otras veces más baja, pero es una crecida hacia el mes de junio, julio. ¿Ok? Entonces es el gráfico donde yo grafico cómo es la evolución de una enfermedad en el tiempo. ¿Ok? Puedo graficar de manera anual. Hoy yo puedo querer hacer un estudio de cómo se presenta la demanda de atención en las clínicas en determinadas zonas del país donde no hay mucho seguro, donde si yo divido esto entre la asistencia mensual, o sea, ya no es todo el año, sino es un mes, el comportamiento mensual es, tienes un aumento en los 3, 4 primeros días, tienes un aumento del día 14, 15 hasta el día 19, 20 y tienes un aumento del día 25 hasta el final. ¿Por qué? Porque la gente paga sus atenciones con gasto de bolsillo, o sea, paga su plata. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que cobra en la quincena del mes y hay un grupo de gente, que es la mayoría, que cobra a fin de mes. Entonces, los que cobran a fin de mes, los que trabajan en el sector público cobran hacia el 22, 23 y por lo tanto tienen desde el 25 en adelante. Otro grupo cobra hacia el 30, 31 y da hasta el 4 o 5 del mes siguiente. Porque esa es la realidad de la atención en salud en el país, tal como se ha descrito desde hace muchos años atrás.
¿ok? Yo no he vuelto a ver otra descripción igual y si es que eso está cambiando, es probable que pueda estar cambiando, no lo sé, pero hay que mirar. ¿Ok? Y así como hay esa descripción de enfermedades en el tiempo, hay este esquema que responde a canales endémicos de enfermedad y los canales endémicos de enfermedad se construyen y eso es definición epidemiológica del libro, es el canal endémico de una enfermedad tipo malaria, dengue, etcétera, se describe cogiendo las estadísticas de los últimos 7 años. Eso quiere decir del 2015 al 2021 y ahí hay 7 años. Y lo que vas graficando es del total de casos que tienes, tú estableces tu percentil 25, tu percentil 50 y tu percentil 75. O tu primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. ¿Ok? Y lo que haces es tu mediana, mes a mes, la graficas que es tu cuartil 50 o tu percentil 50. El percentil 25 igual lo graficas en la misma lógica y el percentil 75 igual. ¿Ok? Am, ¿Qué más tienes que tener presente? Y eso es epidemiología, no es investigación sola. Es cuando tu gráfico te muestra que tu punto de enfermedad está por debajo del percentil 25 de tu curva endémica, está por debajo del percentil 25, tu enfermedad está controlada o por erradicar. Cuando tu enfermedad está entre el percentil 25 y 50, está controlada. Cuando tu enfermedad está entre el percentil 50 y el percentil 75, tu enfermedad está en riesgo. ¿Ok? Y cuando tu curva está por encima del percentil 75, está en rango epidémico. ¿Ok? Eso es así, hay sustentos en la literatura del tema, pero no puede construir mis gráficos de canales endémicos para describir distintas enfermedades en el tiempo. ¿Es válido hacer eso de investigación? Sí. ¿Ok? Después vienen los estudios ecológicos y el estudio ecológico es el único estudio donde inmunidad de medición no es la persona, sino es la población. Los estudios ecológicos también se llaman estudios correlacionales. ¿Y por qué digo eso? Porque ya lo he visto en algunos trabajos de algunos alumnos de este ciclo que cogen tesis mal hechas, porque no hay jurados adecuados en distintas universidades, que dicen que su estudio es transversal y correlacional. No hay estudio transversal y correlacional, porque en uno mi unidad de medición, el transversal es la persona y en el otro es la población. No los puedo juntar, no hay forma. Yo puedo tener un estudio transversal donde haga un análisis correlacional. Pero el hecho que yo haga un análisis correlacional no convierte a mi estudio en un estudio correlacional. Eso que es totalmente evidente, la gente no lo entiende y la gente lo suele confundir. ¿Okay? El estudio ecológico correlacional es el único estudio donde unidad de medición no es la persona, sino es la población. Ejemplos de ello. Este gráfico te grafica el ratio pobre-rico, o sea, la cantidad de población pobre y población rico. De mortalidad infantil. Entonces, grafica por un lado la tasa de mortalidad infantil, perdón, te grafica el ratio pobre-rico de la tasa de mortalidad infantil, o sea, cuántos pobres se mueren por cada rico,
¿ok? Y abajo, en la base de abajo, te grafica el ingreso per cápita. ¿Ok? ¿Cómo sale el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es el ingreso al país dividido entre toda la población, es el ingreso per cápita. Entonces, este punto que está como bolita es el punto del Perú y esta es la tendencia del promedio de la población estudiada y este es un documento del Banco Mundial. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo a esta gráfica, esta ratio o esta razón debería estar por debajo de 2. Nosotros estamos por encima de 4. O sea, estamos muy por encima de la tendencia mundial. Y lastimosamente todos nuestros puntos te muestran que están muy por encima de la tendencia mundial. O sea, estamos súper inequitativos. Porque si hubiera igual acceso a servicios de salud, ok, niños pobres o ricos no deberían morir con tanta diferencia. Porque no habría tanta diferencia en ellos. Pero nuestro país se caracteriza por ser extremadamente inequitativo. Y una de las tantas expresiones de las inequidades tiene que ver con indicadores de salud materno-infantil, donde pese al ingreso per cápita, seguimos estando por encima del promedio mundial. Pero no es que tú agarras y le preguntas a cada persona que nace cuál es su ingreso, persona que fallece. Tú no graficas, tú recoges el dato bruto de la población, de los muertos y de tu promedio de población. ¿Ok? Y eso es un estudio ecológico. Y lo vamos a describir con más detalle la próxima semana, pero eso es lo que caracteriza un estudio ecológico. Ok, y después viene el estudio transversal. ¿Qué cosa es un estudio transversal? Es un estudio que yo hago a una población. Entonces yo puedo querer saber en los estudiantes de medicina cuál es su actitud hacia la investigación. O puedo querer saber cuál es su actitud hacia la salud pública. O puedo querer saber cuál es su actitud hacia el plagio, o qué cosas consideran plagio, qué cosas no consideran plagio. Hay una serie de temas que se pueden estudiar. No tengo factores de riesgo, no tengo grupos, no tengo nada, simplemente tengo una población a la cual voy a entrevistar sobre una característica principal. ¿Hay instrumentos que se pueden aplicar? Sí. ¿Algunos de ellos están validados en el país? Sí. ¿Se puede hacer ese estudio? Sí. ¿Cómo lo hago con Google Forms? Sí. Punto. Si les interesa, conversamos en algún momento, pero son cosas que uno podría ver de estudio. Es un estudio transversal. Tu unidad de medición son las personas y pueden ser estudiantes de medicina, de enfermería o de cualquier otra facultad de la UP, de cualquier otra universidad. Ok, no quiero entrevistar personas, yo puedo hacer una evaluación, dado que está de moda eso. Características de plagio de las tesis de la UPLA. ¿Se puede hacer? Sí. Obviamente hay que pedir los permisos en la universidad para que lo puedan dar y hay investigaciones realizadas en la universidad, en universidades del Perú también. O sea, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿De quién depende? De cada uno de los que quiera hacer la investigación. Ok, esos son los objetivos. Después vienen los estudios analíticos. Y entonces alguien puede decir, entonces, en mi estudio descriptivo yo no analizo. Sí, en tu estudio descriptivo tú analizas, pero tú analizas
haciendo análisis univariado de variable por variable. En el estudio analítico tú buscas relacionar dos o más variables, asociar dos o más variables, factores de riesgo de, nivel de conocimientos de, ¿ok? Y en tu estudio analítico tú vas a tener potencialmente tres grandes tipos de análisis, ¿ok? Un análisis univariado, que definitivamente lo vas a tener. Vas a tener definitivamente un análisis bivariado, donde vas a relacionar dos variables. Y puedes, si quieres, no es obligatorio que lo hagas, hacer un análisis de tres o más variables, y eso se llama análisis multivariado, ¿ok? A la hora que haces ese tipo de estudios, tú tienes la posibilidad de hacer tres grandes tipos de estudios. Un estudio transversal analítico, un estudio de cohorte o un estudio caso control. ¿Ok? ¿Qué cosa es eso? Un estudio analítico parte de reconocer que tú tienes una variable dependiente o efecto o consecuencia. El término técnico más reciente y que más se usa es variable dependiente. Entonces ustedes leen libros de los 80s, 90s, van a ver el término efecto o consecuencia. ¿Ok? Y van a tener variables independientes. Una o varias variables independientes. ¿Ok? Y esas variables independientes se llaman causas. Entonces, esos términos se suelen usar menos, pero son los más técnicamente usados desde los finales de los 90. Estamos acostumbrados a hablar de factores de riesgo sin entender qué cosas son factores de riesgo, pero hablamos de factores de riesgo. Y entonces, a la hora que yo estudio, yo tengo tres posibilidades. O hago un estudio de cohorte, o hago un estudio caso control, o hago un estudio transversal. ¿Ok? ¿Qué es un estudio de cohorte? Es aquel estudio donde yo parto de mi variable independiente y voy a ver en el tiempo cuántos presentan la variable dependiente y cuántos no presentan la variable. ¿Ok? Ese es un estudio de cohorte. ¿Qué cosa es un estudio caso control? Un estudio caso control es aquel estudio donde tú partes de tu variable dependiente y tú tienes un grupo de población que tiene la variable dependiente y otro que no tiene la variable dependiente, y tú vas a mirar cuántos de los que tienen la variable dependiente tenían las variables independientes, cuántos no, y vas a ver cuántos de los que no tienen la variable dependiente tenían la variable independiente, cuántos. ¿Ok? Eso es un estudio caso control. Cohorte, partes de la variable independiente. Caso control, partes de tu variable dependiente. ¿Ok? Como claves sencillas: cohorte independiente, caso control dependiente. ¿Qué es un estudio transversal? Un estudio transversal es aquel estudio donde tú lo haces en una población, no partes ni de la variable independiente, tampoco partes de la variable dependiente. Lo haces en un momento en el tiempo, en una población en particular. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, yo dudo que esté claro, pero vamos siguiendo el ejercicio. Ok, ese es el ejercicio que tienen que hacer. Y damos 10 minutos, nos volvemos a juntar a las 7. ¿Les parece? Mm, sí, doctor.
Está Ok, bien, doctor. entonces nos vemos a las 7. Doctor, ¿puede volver a poner la imagen? No he terminado de copiar sobre el ejercicio, doctor, por favor. Me quedé en la segunda pregunta. De la persona afectada, porque teóricamente tienen el mismo ecosistema y el mismo econosistema, o sea, económicamente son relativamente de la misma condición socioeconómica y cultural que el grupo, las personas del grupo expuesto, ¿ok? Otra gente prefiere tomar sus controles, no expuestos o controles, de los casos de la misma institución donde se atiende la persona, ¿ok? Porque teóricamente es de la misma zona, es del mismo ámbito, del mismo contexto y todo lo demás. Otros suelen tomar de la misma vivienda, ¿ok? Este, que son los tres grandes grupos de escenarios de población que uno puede considerar, ¿ok? ¿Qué más es importante tener en cuenta de un estudio de cohorte? Que en el tiempo cero, que es esta T-sub-O, todos los pacientes, antes de que empiece el estudio, tienen que ser negativos a tuberculosis, o sea, no tienen que tener tuberculosis, ¿ok? No solamente no tienen que tener tuberculosis, sino que el diagnóstico que se hace para decir que no tienen tuberculosis en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto tiene que ser el mismo. Entonces, no es que de acuerdo a norma a este grupo le hago un cultivo de esputo y a este grupo solo le hago BK. Si en este grupo hago cultivo, en este grupo también tengo que hacer cultivo. Si en este grupo hago cultivo más placa de rayos X con estos programas de inteligencia artificial que me diagnostican y me dan mejores pronósticos de posibilidades de que tengan tuberculosis. Si hago esto en el grupo expuesto, debo hacer lo mismo en el grupo no expuesto. Si voy a aplicar una de las pruebas más desarrolladas, tipo el Gene Expert para hacer el cultivo, que es mucho más sensible, entonces voy a usar Gene Expert. En el fondo, lo que quiero decir es, en el tiempo cero, todos deben ser negativos y la prueba tiene que ser la misma en el grupo expuesto y en el grupo no expuesto. ¿Ok? Por lo tanto, todos los casos de tuberculosis que aparezcan no son casos antiguos, sino son casos nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, Entonces, si todos son casos nuevos, estoy midiendo incidencia o prevalencia. Incidencia. Racer, ¿estoy midiendo incidencia o prevalencia? mm, sería... no, sería... Hay tres posibilidades, o es incidencia, o es prevalencia, o no sabes, pero no te das bolas, o sea, define de una vez, nadie se muere con decir no sé, punto. O sea, no es cuestión ya, de no, adivinar, no, si vas a no, adivinar como ya, champa, doctor, no, aciertas mi cape. no, no, Ya. no, ¿No qué? no lo tengo claro, doctor. Ok. Incidencia, doctor. Incidencia, dice Rubí. Michelle, Incidencia, doctor. Jackie, Incidencia. Christopher, Incidencia, doctor. Sosimo. Incidencia, doctor. Ok, Christopher, ¿por qué es incidencia?
¿Qué es la causa, doctor? Incidencia es la causa. Ok. Rubí, ¿por qué es incidencia? La incidencia, doctor, es el número de casos nuevos y se mira también la probabilidad que esta población va a tener de desarrollar esta enfermedad. Por definición epidemiológica, incidencia es la división de mi población, de mis casos nuevos, entre la población en riesgo. Y tanto mis grupos expuestos como mi grupo no expuesto están en riesgo porque están sanos, o sea, están expuestos, están en riesgo. ¿Ok? Así como si todos nosotros no tenemos tuberculosis, ¿ok? Somos población en riesgo para hacer tuberculosis. Esperemos que ninguno haga, pero somos población en riesgo para. ¿Ok? Entonces, por definición, incidencia, y eso lo vamos a ver cuando veamos algo de fórmulas entre la próxima semana y la subsiguiente. ¿Ok? Incidencia es casos nuevos sobre mi población en riesgo. Prevalencia es casos nuevos más antiguos entre la población total. Son dos formas de medir una realidad, con casos nuevos y antiguos o solo con casos nuevos. ¿Ok? Entonces, cuando mi incidencia mide casos nuevos sobre población en riesgo. Eso es epidemiología básica, que deberían conocerla, pero no interesa ahorita si la conocen o no la conocen, lo importante es que la aprendan. Más vale tarde que nunca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principio? Por definición, el único tipo de estudio donde yo puedo describir incidencias es el estudio de cohorte. El único tipo de estudio donde yo encuentro casos nuevos, ¿ok? Es el estudio de cohorte. La forma de estimar si mi variable es un factor de riesgo real, y eso apréndalo nada más por ahora, lo vamos a ir viendo en las sesiones porque es imposible hacer todo en una clase, tendríamos que quedarnos hasta las 10, 11 de la noche, es el riesgo relativo. Entonces, tres cosas que tienen que quedar en claro: incidencia, casos nuevos; cohorte mide incidencias; y cuando yo quiero encontrar factores de riesgo con incidencias, utilizo el riesgo relativo. Tres cosas. ¿Ok? El resto las deducen del gráfico. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ok? ¿Cómo es un estudio caso control? Decíamos que el estudio caso control parto al revés. Voy de mi variable dependiente o consecuencia y voy a ver las causas. Esto ocurre primero, esto ocurre después. ¿Ok? Entonces, el único momento donde yo compruebo eso, que esto es primero y esto es después, es el estudio corto. En el resto no tengo la certeza y lo voy a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, en el estudio caso control, yo parto de mi variable dependiente y eso quiere decir que tengo un grupo de pacientes con la variable dependiente, en este caso con tuberculosis, y esos son mis casos. Y tengo un grupo sin la variable dependiente, esos son tuberculosis negativo, y esos son mis controles. Por eso se llama estudio caso control. ¿Ok? E igual que en el caso anterior, los grupos son idénticos, excepto en las variables de estudio. Y lo que yo voy a ver es, en mis pacientes con tuberculosis, yo voy a ver cuántos tienen VIH y cuántos no tienen VIH. Y eso lo puedo hacer al mes de seguimiento o inmediatamente al momento de la captación.
Lo que yo no sé, independiente de la prueba que haga, es si es que ese caso es nuevo o ese caso es antiguo, ¿ok? Porque no tengo forma de saberlo. De repente el paciente sale positivo a VIH, pero no sabía que estaba enfermo. Por lo tanto, yo no puedo decir que es nuevo o es antiguo, ¿ok? Y justamente como no puedo decir, como en el caso anterior, que todos estos son nuevos, como yo no puedo decir eso, yo trabajo con prevalencia, ¿ok? Y no trabajo calculando un riesgo relativo, sino lo que se llama, en inglés lo llaman odds ratio, en castellano algunos lo llaman razón de semejanza, otros lo llaman razón de Mobius. ¿Ok? Igual, los vamos a explicar en otras sesiones, apréndanse los nombres nada más por ahora. Y entonces, de mis casos, yo voy a ver cuántos tienen la variable independiente y cuántos no tienen la variable independiente. Y de los controles voy a ver cuántos tienen la variable independiente, perdón, y cuántos no tienen la variable independiente. ¿Ok? Y entonces, y uno podría decir, doctor, ¿y para qué tanta cosa si eso va a definir si voy a hacer un transversal, un caso control y eso va a ser una línea de mi investigación? Porque ustedes a la hora que hacen investigación tienen que saber por qué la hacen, justificar por qué la hacen y entender por qué están decidiendo una propuesta sobre otra propuesta. ¿Ok? La siguiente pregunta, que es la última pregunta, es cómo sería un estudio transversal. Un estudio transversal es un estudio, como decía, que tú haces en una población donde tú no partes ni de la variable dependiente, tampoco partes de la variable independiente, sino coges una población y buscas estudiar la presencia de las dos enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Si estamos de acuerdo ahí, yo puedo hacer un estudio transversal cogiendo a los estudiantes de la UPLA y haciéndole a todos los estudiantes una placa de tórax con un Gene Expert y haciéndoles una prueba de VIH. Y ahí estoy haciendo un estudio transversal analítico relacionando más variables. O puedo irme y no conozco, o sea, conozco Huancayo, no conozco el mundo de ambiente de Huancayo y tampoco me interesa. Ok, me voy a una discoteca ambiente y muestreo a toda la población y le tomo una muestra de BK y le tomo una muestra de VIH. Y a esa población voy a ver la relación entre VIH y tuberculosis. O me voy a un prostíbulo, que debe haber en Huancayo también, y cojo a todas las señoritas que ejercen el menetricio y les hago una prueba de tuberculosis y una prueba de VIH. ¿Ok? Todas son formas de hacer el estudio. ¿Ok? El de los estudiantes de medicina es en población universitaria, teóricamente no en riesgo. En el espacio del prostíbulo y en el espacio de las discotecas de ambiente, teóricamente es donde acude población que tiene potencialmente más riesgo que la población universitaria. ¿Estamos de acuerdo? Pero el estudio es transversal, con dos poblaciones o dos grupos de poblaciones distintas, unas de mayor riesgo que otros, o puedo hacerlo un instituto universitario, o puedo hacerlo como hicimos nosotros, como universidad hace un tiempo con las personas que hacían servicio militar obligatorio cuando había servicio militar obligatorio, estoy hablando de los años 90, pero esos son estudios que uno puede hacer. En ese caso, mi estudio es transversal. El que hicimos nosotros es transversal y los otros tres escenarios que le he planteado son transversales.
¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, lo que tienen que aprenderse es cómo hacer y cómo, porque si ustedes llegan a entender esta lógica y este gráfico de un estudio corto y este gráfico de un estudio transversal, entienden en qué consiste un estudio y el propósito de de enseñarles investigación es que entiendan cuál es la lógica que se sigue cuando uno hace, ¿ok? Y por eso yo prefiero dedicarle más tiempo a esto, a sabiendas que ustedes tienen que avanzar en esta parte porque todavía no tienen su planteamiento de problema, todavía no tienen su pregunta de problema o su problema general, todavía no han avanzado sus antecedentes, todavía no han avanzado su justificación, su marco teórico ni sus objetivos. Porque esto son dos líneas, esto es una página, esto es una página, página y media, que es una tabla, esto es media página, esto es página y media, esto es media página, pero media página, media página, media página. Y la bibliografía depende de las referencias que tengas. Serán 40 referencias, 20 referencias, 30 referencias, pues lo que tú tienes. ¿Ok? Entonces, esto es más fácil de completar, pero si esto no lo tienes claro, esto es imposible que lo hagas. Entonces, estamos avanzando con la teoría y la lógica de esto, con el compromiso de que ustedes van a desarrollar esto. Eso espero que lo hagan de verdad. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Doctor, mis diapositivas también. Yo cojo un grupo de población expuesta, pobre, que hace anemia y un grupo que no hace anemia. Y tengo un grupo que no es expuesto y dentro de ese grupo igual va a haber un grupo no pobre que hace anemia y un grupo no pobre, perdón, que sí hace anemia y un grupo que no hace anemia. ¿Ok? Igual que en el caso anterior, en el tiempo cero, ambos son negativos a la variable independiente, a la variable dependiente, perdón, y por lo tanto, todos los casos nuevos de anemia que aparecen tanto en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto son reportes de incidencia, son casos nuevos de anemia. ¿Ok? Y como decíamos en la sesión, en los minutos previos, al medir incidencia, riesgo relativo. ¿Ok? Eso sería el estudio de cohorte. ¿Cómo sería el estudio caso control? El estudio caso control. Perdón. Igual, ¿no? Mis grupos tienen que ser comparables en todo menos en la variable, en algunos aspectos de la variable dependiente. Pero es bien complicado coger un grupo de pobres y hay un tema social en este espacio para ver si esperas que hacen anemia y quienes no hacen anemia y estas cosas. Porque el tema educativo y de prevención es un tema ético que tiene que ver y participar en ese estudio. Entonces, este esquema suena razonable, suena interesante, pero tiene una limitante ética en términos de yo voy a esperar que esta población de la cual sé que no tiene anemia, no voy a implementar ninguna intervención para prevenir la anemia, es la pregunta obvia. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Y eso es un tema ético profesional. ¿Ok? Por otro lado, la otra alternativa es coger de algún centro de salud o de un conjunto de centros de salud todos los niños con anemia y buscar todos los casos de niños sin anemia como casos controles, ¿ok? Y ver cuántos de los que tienen anemia son pobres y cuántos son no pobres, y en el grupo que no tienen anemia, cuántos son pobres y cuántos no son pobres. Y ese estudio termina siendo más razonable
¿ok? Pero ojo, tú partes de tu variable independiente, tú separas los grupos inicialmente. Tú- ¿Ok? Igual, la condición de pobreza es incluso antes de la anemia y por lo tanto tú mides prevalencias. Lo que vas a calcular es la razón de momios o la odds ratio. ¿Ok? ¿En qué se diferencia este caso control de un estudio transversal? En el estudio transversal tú coges a toda la población del establecimiento, no coges una muestra de casos y una muestra de control. Tú coges a toda la población afectada y de toda la población afectada, tú analizas todos los casos, perdón, todos los anémicos y todos los no anémicos y vas a ver cuántos eran pobres, no pobres, pero es de toda una población. No son casos y controles, es toda una población. ¿Queda eso claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Podría repetir otra vez lo de caso sobre el estudio de Cortes? En el estudio de corte No, no, es no. la lógica. El caso de control, doctor. El caso de control, confundí. Eso sí quedó claro lo de Cortes. El caso de control. En el estudio caso control, la gracia de todos los estudios analíticos es que tú no tomas datos de población, sino tú buscas comparar dos poblaciones, un grupo de casos y controles o un grupo de expuestos y no expuestos en el caso de cohorte, para ver si hay diferencias entre esos grupos. No te interesa la prevalencia, no te interesa ningún detalle de ese tipo. Tú vas a comparar esos dos grupos, ¿ok? En este caso, los casos y los controles. Entonces, como decíamos, en el caso control, tú partes de tu variable dependiente. Entonces, tú coges un grupo de gente con anemia. Por eso la explicación es casi literal. O sea, tu estudio caso control parte de la variable dependiente y vas hacia la variable independiente. Entonces, tú coges un grupo de casos. ¿Y quiénes son los casos? Aquellos que tienen o que son positivos a la variable dependiente. En este caso, aquellos que son anémicos. ¿Quiénes son tus controles? Aquellos que no tienen la variable dependiente. Eso quiere decir aquellos que no tienen anemia. Y lo que tú vas a parear es, para cada caso tú vas a buscar un control. Entonces, para cada anémico, digamos, si es un anémico de 18 meses, tú vas a buscar un anémico probablemente de la misma urbanización o de la misma manzana, si puedes hacer eso, casi de la misma edad, más o menos 15 días o más o menos un mes, y ese va a ser su control. O sea, tú buscas su control. ¿Ok? Entonces, para cada caso lo buscas, como teóricamente la prevalencia es 50%, ahorita debería ser, para cada caso buscas un control. Si la prevalencia fuera 10%, cosa que no es, para cada caso debería buscar máximo 3 controles. ¿Ok? Entonces, si yo quiero ver factores de riesgo de prematuridad, para cada prematuro debería buscar máximo 3 gestantes a termo o 3 partos a termo. ¿Ok? De la misma edad, del mismo, o sea, tratando de controlar alguna serie de variables que suelen sesgarte los datos. ¿Ok? Esa es la idea. Tú coges tus casos y tus controles. Entonces, después de escoger tus casos y controles, a la hora que tú analizas la ficha o vas a entrevistar a la familia, y tú tratas de averiguar si son pobres, pobres extremos o son no pobres. Y en función de eso calificas a tus grupos. ¿Te queda eso claro, Christopher? Sí, doctor. Christopher, tú Muchas gracias. preguntaste, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ok. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, doctor. Ok. Tercer ejercicio. Anemia y parasitosis intestinal en una institución educativa. Doctor, disculpe, Sí. Dime ya aquí.
Nada, Hola. doctor. No, nada, 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 doctor. Disculpe. Ok. Hola, hermanita, buenas noches. Sí, hermanita, estoy en clases. Ya, hasta luego, hermanita, gracias. El ejercicio 3 se desea estudiar la relación entre anemia y parasitosis intestinal en una institución educativa. La primera pregunta nos menciona cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, de acuerdo a lo que nos menciona, tendríamos de que la variable independiente llegaría a ser la anemia, mientras que la dependiente es la parasitosis, debido a que no toda persona que tiene anemia llegaría a tener parasitosis, es decir, de una manera viceversa. Entonces, de acuerdo a lo que llegaría a ser los estudios de corte, que es la tercera pregunta, Espérate, vamos por partes. ay, ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? la independiente es la anemia, doctor, y la dependiente es la ¿Por qué? ¿La parasitosis. anemia produce parasitosis? No, no toda persona que tiene anemia llega a tener parasitosis. Como no toda persona que tiene parasitosis llega a tener anemia. Ujú. Como no toda persona que tiene VIH llega a ser tuberculosis. Como no toda persona que es obesa llega a ser Diabético. ah, diabético, o no todo fumador llega a ser cáncer. O sea, que sea un factor de riesgo no quiere decir que todos los que tienen eso le lleguen a tener. Ujú. Tal vez. El Doctor, criterio en para este caso definir cuál es sería tu variable las dos pacientes. independiente es cuál de ellas tiene mayor probabilidad, se llama plausibilidad biológica, de generar la otra variable. La prueba biológica llegaría a ser la parasitosis. Entonces la La parasitosis es parasitosis la es variable la independiente. dependiente. ¿Por qué? Porque algunos tipos de parasitosis, especialmente las uncinariasis, van relacionadas con problemas de absorción, igual que la yardiasis, está relacionada con problemas de absorción de hierro, y eso tiende a producir anemia. Ujú. Tiene razón, doctor. Continúa, doctor. Sí, claro. De acuerdo a lo que llegaría a ser el estudio de corte, esto llegaría a cambiar, justamente como mencionaba, ya que es por factor biológico, llegaría a ser el independiente lo que llegaría a ser la parasitosis. Mientras que lo que llegaría a ser directo llegaría a ser la anemia. Ya, lo importante, Cristóbal, pues no es un tema de la respuesta correcta. Lo importante es que entiendas que el proceso es
el punto primario, vital, que es un punto, digamos, que es la tercera vez donde patinas, tiene que ver con entender claro qué es tu variable independiente y qué es tu variable independiente. ¿cierto? ¿Ok? Ese es el primer paso que tienes que tratar de entender. Es el paso que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, no es que yo esté explicando una cosa y haga las cosas de manera distinta. ¿Ok? Entonces, lo normal en este caso que tú coges un grupo de gente con parasitosis que en el tiempo cero no tiene anemia y tú vas a esperar a ver cuántos de ellos desarrollan anemia y cuántos no. El problema en este tipo de diseño sigue siendo ético porque si tú eres un paciente con parasitosis, ¿lo tratas o no lo tratas? Sí, ¿Tratas? sí lo tratamos. Lo tienes que tratar, es un tema de ética profesional, o sea, no es que la investigación está por encima de la ética. Entonces, como ejercicio queda claro, pero a la hora que lo diseñas, tú dices, oye, pues esto no es viable, esto es moralmente anético, no pasa un principio ético, nadie te lo va a permitir, ni ustedes mismos se los tienen que permitir. Entonces, el estudio de corte es ese esquema el que Christopher está presentando, ¿ok? Pero no es un esquema ético. Es como que yo diga, ok, vamos a suponer que todos ustedes tienen VIH, y más allá de que hay tratamiento, no les voy a dar tratamiento. O les voy a dar unas pastillas que parece que son la medicina, pero les voy a engañar, no les voy a dar. ¿Les parecería justo, razonable, responsable, profesional, serio? No, doctor. No es ético, pues. Hay un tema ético de principio que rige la práctica. ¿Ok? ¿Cómo sería el estudio de caso control? Aquí igual manera, es al revés. La mayoría se elabora indirecta, entonces la directa es la parasitosis. Se distingue de acuerdo a los casos y los controles, No dependiendo de es cada uno. indirecta, mi estimado Por Christopher. eso, Primero eh, tienes que tratar de estar calmado, que es ujú, parte de un proceso de aprendizaje. Para mí en este proceso no me interesa si dan la respuesta correcta a la primera, ¿ok? Lo importante es que aprendan y entiendan conceptos. Ese para mí es el principio primario, ¿ok? Si eso implica que tengamos que hacer muchas más prácticas con muchas más sesiones, particularmente no me obsesiona que tenga que dedicar más tiempo, ¿ok? Porque para mí el principio es que ustedes aprendan. Entonces no es variable indirecta ni directa, es independiente y dependiente, ¿ok? Ya es el principio primario. O sea, el principio primario para mí, y por eso enseño, es que ustedes aprendan. O sea, si para mí fuera cumplir las clases, hablo, dicto, corrijo y chao. O sea, no tendría ninguna... Me dedico a ello y y más allá de que porque todas las cosas se saben incluso no estando en Huancayo, es, oye, pero me han dicho que el doctor es una, y no puedo decir las cosas porque varias chicas presentes, pues me da algo de decencia moral de no utilizar los términos que me han socializado, ok, pero más allá de eso, eso no me interesa, ok, me interesa que aprendan. Y el aprendizaje no es para mí, ok, yo me sentiría satisfecho si aprendan, me sentiría contento de que hayan aprendido por lo menos uno, ok, este, pero yo no vivo dependiendo de que, pucha, no, si tienen que valorar mi trabajo,